Bien, en honor a la puntualidad de la mayoría, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Quisiera saber si se me escucha bien, si se me entiende bien. Hola, profe. Sí, profe. Ok, súper. Sí, Buenas se escucha tardes. bien. Perfecto. Bien, me presento. Yo soy la profe Rosa María Oliver, ¿verdad? Estoy a cargo de lo que sería la coordinación de las prácticas profesionales supervisadas, ¿verdad? En el caso de que haya algún inconveniente o tengan alguna duda, inquietud, algo, ¿verdad? El primer orden jerárquico, por así decirlo, a quien recurrir es conmigo, ¿verdad? Después está la profe Betty, quien es la coordinadora ya del área en sí, de la especialidad de clínica, ¿verdad? Y después tenemos la directora, obviamente, ¿verdad? Bien, convoqué a esta reunión para que ustedes puedan tener las orientaciones generales e información con respecto a las prácticas, ¿verdad? Y podamos aprovechar este espacio para que puedan disipar todas sus dudas o inquietudes, ¿verdad? Las que tengan. Primero que nada, comentarles que las PPS todavía no están arrancando, ¿verdad? Generalmente se da luego ese tiempito en donde las PPS arrancan un poquitito después, 15 días después de inicio de clases, para que ustedes se vayan acomodando primeramente con sus materias, ¿verdad? Una vez que ya estén acomodados y ya estén todo en orden con sus materias, entonces arrancamos con las PPS. No obstante, sí hay profesores que me dijeron que en común acuerdo con los alumnos ya están iniciando de repente algunas que otras presentaciones en lo que refiere a la cátedra, ¿verdad? Si hay un común acuerdo con los alumnos y todos están al tanto, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero se llegó al acuerdo con los profes de que las PPS arrancarían la primera semana de julio, o sea, sería ya la próxima semana los profes tendrían que estar arrancando, perdón, sus clases de PPS, ¿verdad? Por otro lado, también era por el tema de ir ajustando la plataforma, ¿verdad? Se estaba dando prioridad primero a las materias, no sé cómo llamarlas, las materias instrumentales, por así decirlo, ¿verdad? Y después se iba a ir ajustando la de las PPS. Bueno, entonces eso para que quede claro, no es que los profes no están todavía arrancando porque no quieren o algo así, ¿verdad? La modalidad este año, chicos, nuevamente va a ser asincrónica, así mismo como el año pasado. Las PPS también se adaptaron a las clases asincrónicas, les cuento, ¿verdad? Se llevó todo de manera virtual, no hubo posibilidad alguna de ir a terreno a hacer las prácticas como generalmente se hacen, ¿verdad? Aparte de tener las clases teóricas, se hacen las prácticas en las instituciones, ¿verdad? Bueno, el año pasado fue totalmente atípico porque las prácticas profesionales supervisadas se desarrollaron netamente por plataforma, con encuentros sincrónicos y con actividades y ya con creatividad de cada profesor para ir desarrollando lo mejor posible cada PPS. Si es que en ese sentido sigue vigente la resolución 002/09/2020, que es de la educación mediada por tecnología. Así es que las clases siguen todavía siendo asincrónicas. La particularidad con el tema de las clases asincrónicas es que ustedes no tienen la obligación de asistir, ¿verdad? Eh, pero sí, siempre es recomendable y sobre todo con las PPS que hagan todo lo posible de poder asistir a las clases sincrónicas o los encuentros por videoconferencia con los profesores, porque es una forma un poquitito de solapar, digamos, el hecho de no ir al terreno todavía, ¿verdad? No les puedo asegurar que este año no se abran las prácticas en las instituciones, por así decirlo, porque nosotros también como institución nos vemos regidos por lo que disponga el ministerio, por lo que disponga el rectorado, por lo que dispongan las instituciones en sí, ¿verdad? Si el 911 nos abre las puertas, si el Hospital de Clínica nos abre las puertas, si el Ministerio de la Mujer nos abre las puertas, o sea, son muchos los factores que de repente son determinantes para poder darle certeza
de que este año se haga o no se haga la práctica en terreno, ¿verdad? Eso vamos a ir ya viendo por el camino, ¿verdad? Bueno, ustedes como cuarto curso, las prácticas generalmente se dividen en dos, ¿cómo decirlo? En dos categorías. Están las que son las prácticas obligatorias y las prácticas complementarias. Bueno, en el cuarto curso, las 4 prácticas que van a tener son obligatorias. ¿Cuáles son esas prácticas? Neuropsiquiátrico, que va de la mano con la materia de psicopatología, entonces lo van a desarrollar con el profesor Lorenzo Villalba. Por otro lado está aplicación de test, que es Rorschach, sí, Rorschach es del cuarto, que lo llevan con el profe Raúl Jiménez y la profe Alba López, indistintamente, cuarto primera, cuarto segundo. Después tienen técnicas de aplicación de test psicométrico, ¿verdad? Que va de la mano también con lo que es la materia de psicometría, ¿verdad? Va de la mano, digo, ¿por qué? Porque guarda relación con esa materia. Ahora no significa que tenga que depender de la materia de psicometría. Es totalmente ajeno en ese sentido a la materia de psicometría. O sea, no se puede utilizar, por ejemplo, la hora de psicometría para desarrollar la clase de PPS, por ejemplo, ¿verdad? Por eso cada uno tiene su horario en sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? Servicio de atención psicológica, más conocido como SAP, ¿verdad? Esas son las 4 PPS que ustedes tienen que desarrollar este año. Lo que quiero que quede bien en claro, señoras y señores, es que ustedes tienen que tener un 70% de horas acumuladas del total de cada PPS para poder habilitar la PPS, ¿sí? O sea, generalmente en neuropsiquiátrico suma 20 horas. De esas 20 horas ustedes tienen que hacer mínimo 14 o si no recursan las PPS. O sea, las PPS se pueden recursar, sí se pueden recursar si no se llega a la cantidad de horas mínimas exigidas. ¿Por qué esa cantidad de horas? Porque ustedes tienen que terminar el quinto año acumulando por lo menos un mínimo de 350 horas, que es el mínimo establecido para que ustedes tengan derecho a defender su tesina y poder hacer los trámites de su título, o si no, no van a poder hacerlo. Una vez que ustedes vayan a hacer los trámites de su título, les va a pedir la constancia de las horas de práctica. Y si no cuentan con la cantidad mínima necesaria, entonces ahí van a tener inconvenientes. Bueno, yo voy diciendo todos los puntos y ustedes van anotando si tienen preguntas o si de repente en el chat hay preguntas. No sé si hay alguien que se pueda encargar de eso, ¿verdad? De repente no sé si ahí puede haber una especie de moderador, alguien se ofrece, ¿verdad? Así que voy tocando todos los puntos y después aclaramos cualquier duda o inquietud que tengan, ¿sí? Eso es sobre todo lo que yo quiero que tengan en cuenta, chicos, ¿sí? El 70% de la carga horaria total de cada PPS tienen que hacer para poder habilitar la PPS. Bueno, si ustedes recursan a alguna PPS, a no ser que sea aplicación de test 1, ¿verdad? Que sí de repente guarda correlación con aplicación de test 2, ustedes en el quinto año pueden llevar las demás PPS. Solamente que se les va a encimar. En vez de llevar 4 PPS en el quinto, van a llevar las 2 más que por ahí no alcanzaron, ¿verdad? Por eso es recomendable que dentro de su año académico, dentro de su año lectivo, ustedes puedan aprovechar al máximo y deshacerse ya de las prácticas a medida que pueden, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, si surge algún inconveniente con los profes, chicos, que de repente puede pasar, ¿verdad? Yo les recomiendo que primeramente puedan conversarlo con su docente. Y si con el docente o la docente pueden llegar a un acuerdo o se puede mejorar, porque muchas veces ocurrió, ¿verdad? Que hablando con el docente se llegaron a un acuerdo y se mejoró, ¿verdad?
Entonces, si con el docente ustedes no logran llegar a un acuerdo, entonces obviamente en todo su derecho de recurrir a lo que serían ya las coordinaciones, la coordinación de PPS, la coordinación de área y la instancia mayor, que en este caso es la dirección de la carrera, ¿verdad? Pero es importante siempre no saltarse ese orden jerárquico para no generar inconvenientes, por así decirlo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces yo me comunico con los profes y los profes no están ni enterados de la situación y es como que les cae de sorpresa la situación, ¿verdad? Sin embargo, es mucho más fácil también dialogar con ellos cuando ya manejan la situación, cuando manejan las inquietudes, ¿verdad? Y siempre buscamos llegar a un acuerdo común en donde nadie salga perjudicado, ¿verdad? Eso que también quiero que queden claro. Nunca nosotros vamos a buscar perjudicarles a ustedes como alumnos absolutamente, ¿verdad? Eh, También es importante siempre respetar las directivas de los docentes, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Teniendo en cuenta si vamos a hacer prácticas ya en instituciones, siempre estar en comunicación y cualquier movimiento que hagamos, que la primera persona eh, enterada de esa situación sea el docente. Por qué les digo, aprovecho y les digo esto también? Porque sí también hubo situaciones el año pasado en donde de repente un alumno tomaba nomás una decisión sin consideración o sin autorización del docente encargado de la PPS, entonces eso generó una especie de malos entendidos y mal pasar también por parte del docente. Es que eso también les recomiendo, ¿verdad? Que siempre sus docentes estén enterados ante cualquier situación o que siempre estén justificadas también cualquier tipo de situaciones que de repente se pueda dar con cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, en líneas generales es eso, ¿verdad? Que ustedes puedan saber eh, y sobre todo entender que la particularidad del cuarto curso, todas las 4 PPS que van a llevar son obligatorias. Bueno, las PPS generalmente se dan por convenios que hace la institución con otras instituciones, ¿verdad? Pero también pueden ser, ¿cómo se dice? Pueden ser eh, o sea, ustedes, los alumnos, también pueden de repente presentar un proyecto y si reúne las condiciones necesarias, porque tiene así unos requisitos, ¿verdad? Si reúne las condiciones necesarias y si es autorizada por la coordinación de área, entonces pueden hacer de repente su práctica en un lugar que ustedes consiguen, por ejemplo. Pero eso sería una vez que se liberen las prácticas profesionales presenciales, ¿verdad? Por de pronto esa posibilidad está un poco postergada, ¿verdad? Pero para que tengan conocimiento de ello, también se puede hacer. Bien, eso en líneas generales. No sé si alguna consulta por parte de ustedes, algo. Bueno, en el chat todavía no hay Profe, ninguna consulta. Sí, ¿qué tal? Entonces, o sea, no sé si entendí bien, pero hasta ahora entonces no hay una fecha de arranque, por así decirlo, ¿verdad? sí, la primera semana de julio. La primera semana. Primera semana de julio los profes de PPS tienen que estar arrancando sus clases. Entiéndase, empezar a mover la plataforma, comunicarse con ustedes, empezar a, ¿cómo se dice? A, a tener las clases sincrónicas, ¿verdad? Porque sí, cada docente tiene, sobre todo los profes de PPS, yo doy fe de eso, cada docente de PPS tiene su correo institucional como para que las clases por videoconferencia sean grabadas y después puedan subirlas a la plataforma. Todos los profes de PPS tienen eso, considerando un poquito que de repente hay alumnos que no pueden participar por A, B, C, D, X motivo, ¿verdad? Pero las clases tienen que estar arrancando ya la primera semana de julio. Profe, Sí, te una escucho. consulta entonces, profe. Entonces, lo que vos estarías haciendo sería como una coordinación, ¿verdad? Sí, así mismo.
la parte de coordinación, la parte de cualquier inconveniente que haya o de repente dudas que tengan, o justo ahí en el chat preguntan también cómo la carga horaria, cómo van a ir sabiendo, y de repente los profes le van informando luego o a fin de año, o sea, al culmino del año lectivo, que este año sería marzo, ¿verdad? Porque el año 2020 culminó recién en mayo, creo, ¿verdad? Entonces, una vez que termine el año lectivo, ahí los profesores van presentando su planilla, ¿verdad? Ahora, hay que entender que no es que terminan las clases, porque tengo entendido y según el calendario académico, las clases este año van hasta noviembre, ¿verdad? Bueno, las PPS tienen la salvedad de que si hay necesidad de continuar con las clases y sobre todo atendiendo a esta modalidad, pueden continuar con las clases. Eso ya es según la necesidad y acuerdo común con los alumnos, ¿verdad? No es que las PPS única y exclusivamente van a ir hasta noviembre. ¿Por qué? Porque de repente hay PPS que requieren de más tiempo. ¿Por qué? Porque tienen más horas. Por ejemplo, neuropsiquiátrico no va a haber inconvenientes porque generalmente trabajan informes con el profesor. Esa sí se trabaja dentro de la cátedra de psicopatología. Anteriormente iban a hacer su visita de campo en el neuro, ¿verdad? Hoy en día eso también quedó postergado. Pero generalmente sí se termina dentro de ese cronograma establecido de clases. Sin embargo, SAT de repente generalmente acumula una cantidad de horas de entre 100 a 120 horas. Y lo ideal sería que esa cantidad de horas no disminuya, porque si disminuye, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar que ustedes van a terminar un quinto curso y no van a poder reunir la cantidad de horas mínimas que necesitan para poder recibirse. ¿Se entiende? Entonces, si llega noviembre y la profe de SAT me dice, profe, tenemos que continuar por lo menos 2, 3 clases más. Entonces, a sabiendas de que ustedes están al tanto de esa situación también, las clases pueden seguir de esa PPS, por ejemplo. No sé si me explico, si se entiende bien ese punto. Sí, profe. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Y se eso entiende, profe. Ok, súper. Y los profes al final me entregan a mí la planilla y ya depende bueno, generalmente queda a criterio de cada profesor compartir sus planillas con ustedes. Yo no tengo la potestad de compartir las planillas de los profesores con ustedes, pero si ellos deciden hacerlo, queda a criterio de ellos. Lo que yo sí puedo compartirles es la cantidad de horas que tienen, ¿verdad? En una planilla general que yo elaboro, ¿sí? Pero de repente así pasarles cada planilla de los profes a ustedes, eso yo no hago. Pero sí hay profesores que de repente ellos mismos pasan planillas a los delegados, por ejemplo, y en ese sentido no hay ningún inconveniente porque fue decisión propia del docente, ¿se entiende? Eso también quiero que quede claro, ¿sí? Pero sí ustedes de forma personal se pueden comunicar conmigo y yo les voy diciendo también la cantidad de horas que tienen acumuladas en total. A ver, dice, ¿cómo estaríamos pendientes del porcentaje que vamos acumulando? Es lo que acabo de responder. ¿Cuántas horas tiene cada práctica? ¿Cuántas horas tenemos que cumplir en las 4 prácticas de este año? Bueno, neuropsiquiátrico, 20 horas, de las cuales tienen que cumplir mínimo 14 horas. Aplicación de test tiene un mínimo de 40 horas. De repente puede variar eso. Dependiendo del docente si les da unas 10 horas más y decide hacerlo de 50, ¿verdad? Si los docentes hacen a mayor cantidad de horas, más facilidad ustedes de poder acumular más rápido la cantidad de horas mínimas que necesitan, ¿verdad? Pero les voy a hablar de lo que generalmente de la cantidad mínima de horas que tienen que tener los docentes, ¿verdad? Neuropsiquiátrico les dije 20 horas. En aplicación de test, 40 horas, de los cuales tienen que hacer mínimo 28 horas. Ahora, eso quiero que quede bien en claro. Si de repente el total
que decida hacer el profe Vallejo o el profe Riego es de 50 horas, lo ideal es que los dos se pongan de acuerdo y hagan la misma cantidad de horas para manejar el mismo porcentaje en las dos secciones, ¿verdad? Si este año tanto el profe Riego como el profe Vallejo deciden hacerlo de 50 horas, entonces ahí cambia el porcentaje mínimo que ustedes tienen que hacer para pasar, que sería de 7 por 5, 35. Entonces tendrían que hacer 35 horas para poder habilitar esa PPS, ¿sí? Pero generalmente lo hacen de 40. Eso es por si acaso nomás les comento, ¿verdad? Después tienen SAP, que suele ser de 120 horas. En ese caso estarían necesitando, a ver, no sé si hay alguien me ayuda con su calculadora, ¿verdad? 70 de 120, ¿cuánto sería? 120, 125 horas, el 70% de esa cantidad tienen que hacerlo, ¿verdad? Y luego tienen Rochar, 84. 84. Entonces, SAP tendrían que estar haciendo un mínimo de 84 horas para poder habilitar esa PPS. O sea, ustedes siempre tienen que tener y fijar luego desde el vamos con el profesor. Ellos ya tienen la obligación de decirles a ustedes cuánta es la cantidad de hora total que ustedes van a estar trabajando este año lectivo. Porque ellos ya tienen que manejar eso, ¿verdad? Y Rochar suele ser de 60, ¿verdad? O sea que necesitan 42 horas para poder habilitar esa PPS. Esas 4 PPS son PPS obligatorias, porque veo en el chat que me preguntan si es que son las cuatro prácticas son presenciales. O sea, entiéndase que son obligatorias. No podemos hablar ahora mismo de presenciales porque de hecho que las clases en sí no son presenciales, ¿verdad? Son virtuales. Ahora, al decir obligatoria significa que ustedes tienen que cumplir con todos los requisitos de esa PPS dentro de la virtualidad. ¿Cómo se manejan las PPS? Y se manejan a través justamente de las actividades, así como las demás materias. Ahora, la diferencia va a ser que en las demás materias todas las actividades que ustedes realicen se van a traducir en notas. Sin embargo, en las PPS, las actividades que ustedes realicen se van a traducir en horas de práctica. ¿Se entiende? Eso también quiero que quede bien claro, señores. Las PPS no tienen notas, son exclusivamente horas acumuladas. O sea, todas las actividades que ustedes realicen en plataforma van a ser traducidas al final del año lectivo en horas acumuladas. Hola, profe, ¿qué tal? Tengo una consulta. Sí, decime. En este caso, por ejemplo, ahora vamos a suponer por A o B motivo, como que todo va a ser virtual. En este caso, ¿cómo haríamos? O sea, todo virtual, pero en un momento dado después vamos a llevar o sea, cuando más o menos se libera que vamos a llevar, o sea, el algo presencial. Justamente eso es lo que les decía al inicio. Ahora mismo yo no les puedo prometer ni responder eso con certeza porque nosotros dependemos de que vayan saliendo los decretos, ya sea presidenciales, en este caso ministeriales, y sobre todo decretos del rectorado, ¿verdad? Que nos habiliten a nosotros porque las resoluciones que salen de acá desde la institución o desde nuestra facultad van en base a lo que el rectorado nos va permitiendo, ¿verdad? Y ahora mismo todavía no hay ninguna resolución que diga que las prácticas profesionales puedan ser presenciales directamente, ¿verdad? Pero a medida que esto vaya avanzando, se puede ir dando la posibilidad, por supuesto. A ver si te escucho, Diana. Pero según la experiencia que tuvieron el año pasado, fue todo virtual, ¿verdad? Todo Nada virtual, presencial. así mismo. Todo Ya. virtual. Dale, gracias, profe. Profe, una consulta. Sí, te escucho, Gustavo. Profe, como había mencionado al principio, en caso de que no haya una solución con el docente dentro de las prácticas profesionales, se le puede aplicar cátedra libre para saber nomás, para que no haya... Bueno, ustedes siempre tienen ese derecho, ¿verdad? Pero sean muy criteriosos al momento de hacer ese pedido, chicos, ¿sí? Que los criterios sean así bien fundamentados, ¿verdad? Porque de hecho hay experiencia pasada por parte de los grupos que solicitan la cátedra libre a su docente, ¿verdad?
Pero yo lo que les voy a pedir como coordinadora es que sean lo bastante criteriosos en ese sentido, que no sean no porque no me gusta su cara, no porque es muy argel, no porque es muy exigente, no, o sea, también tiene de repente sus, ¿cómo es que se dice? Tiene sus criterios para hacer ese pedido, esa solicitud, ¿verdad? Y sobre todo que también tiene que haber un porcentaje, em, una cantidad de alumnos que tengan esos inconvenientes con el docente y que estén de acuerdo con pedir la cátedra libre, ¿verdad? Pero están en todo su derecho. Si hay alguna situación que se dé y ustedes creen conveniente recurrir a eso, por supuesto que no se les puede negar ese derecho. Ahora, lo que yo no les puedo asegurar es que les salga o no les salga, ¿verdad? Porque puede que de repente el consejo diga, bueno, no, sí, no sé, ¿verdad? Pero están en su derecho de hacer el pedido, Gracias, profe. ¿vale? Otra consulta. A ver, no sé si hay en el chat. Sí, Profe, te escucho, señorita. y en este caso, por ejemplo, entonces todo va a ser virtual, nomás la intención es que siempre nos conectemos y que hagamos la tarea que el profe nos envía. ¿A eso se refiere? Exactamente, todas las actividades, o sea, de repente participar en los foros, participar o sea, entregar las tareas, realizar las tareas, ¿verdad? Y alguna que otra actividad que de repente pueda ser también, ¿cómo se dice? Pueda quedar a criterio de ustedes poder realizarlas para ir sumando más eh, horas de práctica. Por ejemplo, el año pasado en psicooncología con los del quinto, tuvimos la experiencia de que se realizó el seminario de psicooncología, ¿verdad? En donde no todos los chicos participaron, pero los que participaron se realizó de forma virtual, obviamente, pero los que participaron, apoyaron y estuvieron dentro eh, de esa actividad, obviamente que tuvieron sus puntos extras acumulados en la PPS, ¿verdad? O sea, que toda actividad que de repente el profesor les ofrezca realizar y ustedes puedan hacerlo, de alguna u otra forma les va a servir para acumular puntos. Profe, A ver, sí, no sé quién me dijo primero, profe, si Luján o la otra compañera. Adelante Luján y después la otra compañera. profe, yo tengo una duda. ¿Usted no sabe si los profes ya están como pudiendo acceder a o sea, a la plataforma? Los Porque, profesores, sí, te escucho. porque o sea, en el caso de nuestro curso, creo que dos de las aulas ya están, o sea, no sé si habilitadas, pero nosotros podemos ya ver, ¿verdad? No sé si los Ujú. profes ya están viendo, o sea, ya pueden cómo manejar eso, aunque todavía no empiecen, ¿verdad? La Y mayoría de ellos sí, ¿verdad? En el caso de que hayan un inconveniente, ellos se estarían comunicando conmigo, ¿verdad? Si es que todavía de repente no hay nada, es porque no están cargando nomás. Pero en su sí, mayoría sí ya tienen acceso y están habilitadas las aulas de las PPS. entiendo, profe, porque justamente, bueno, la materia que, o sea, no, o sea, el profesor Riego nosotros tenemos con manejo de test, ¿verdad? Manejo de Y test, sí. sí, todavía no se habilitó el aula en la plataforma y bueno, ya que nos aclaró el tema de que en la primera semana de julio, pero aún así nosotros podemos estar comenzando, digamos, con la introducción y todo eso, ¿verdad? Con él, porque eso es lo que justamente era su planteamiento. Estábamos hablando de que para empezar sería bueno como que le habilitaran el aula en la plataforma, ¿verdad? Ujú. Y bueno, así. Bueno, la verdad que a mí no me llegó todavía o sea, ningún profesor se puso en contacto conmigo para hacer esa consulta, ¿verdad? O en todo caso, ellos se contactan directamente con la gente de e-learning también, ¿verdad? Para saber qué está pasando Pero en su mayoría las salas ya están habilitadas, ¿verdad? Ahora el tema de empezar, pónganle que llega la otra semana y hay un profe que tiene inconvenientes con su sala que todavía no se le habilitó o pasó X cosa, ¿verdad? En ese caso igual los profes ya pueden estar fijando con ustedes videoconferencias
y empezar las clases introductorias, por así decirlo. Entiendo, profe. No, o sea, también me comuniqué con eLearning y me dijeron que justamente eso, que en julio recién empezaría y es que por eso no están habilitando el aula para manejo de test y capaz por eso es que el profe aún no está pudiendo comenzar con nosotros, aunque nosotros como grupo ya tuvimos clases con él Ya y tuvieron, sí, así dijimos mismo. que O podíamos sea, empezar. ujú. Así mismo, siempre y cuando los profes tengan contacto directo, creo, con los delegados, ¿verdad? Que son la cara visible, por así decirlo, de cada curso y todos estén de acuerdo y todos, bueno, de participar, obviamente no siempre van a poder participar todos, pero con que la información llegue a todos y haya un acuerdo común, entonces sí ya pueden de repente, si quieren adelantar algo en cuanto a reuniones sincrónicas, en ese sentido no hay inconveniente, chicos, ¿verdad? Pero oficialmente las clases, eso quiero que quede claro, oficialmente las clases de PPS arrancan la primera semana de julio. Bien, a ver, dice profe, si es modalidad, por nada, si es modalidad sincrónica, las PPS tendrán clases sincrónicas, eso no me quedó claro. Sí, eh, de hecho se solicita luego que por lo menos todas las materias, ¿verdad? Puedan tener por lo menos 2 veces al mes esos encuentros sincrónicos, entiéndanse, las videoconferencias para poder estar en contacto con los alumnos y que sea un espacio más que nada de retroalimentación, de aclaración de dudas o de profundización si hay algún tema así más, eh, ¿verdad? Pero a las PPS sí se les solicita en lo posible tener clases sincrónicas lo más que puedan, ¿verdad? Ahora, el hecho de tener clases sincrónicas clases sincrónicas no determina de que ustedes sí o sí tengan que asistir. O sea, esas clases sincrónicas tienen que estar grabadas sí o sí y posteriormente tienen que estar en la plataforma. Por eso les vuelvo a recalcar, todos los profesores de PPS tienen su correo institucional justamente para que puedan grabar esas clases, ¿verdad? Y va a depender también de la necesidad de cada PPS, o sea, pueden tener todas las semanas también si es que hay esa disposición. Ahora, ustedes no tienen que preocuparse de que porque los encuentros sean todas las semanas y ustedes no puedan participar, ustedes tienen que tener la certeza de que esa clase que se realizó en la semana tiene que estar en la plataforma. ¿Se entiende? Ya, O, sí. entonces no se tiene en cuenta la asistencia, pero las PPS van a tener clases sincrónicas independientemente de la asistencia de algunos compañeros que no puedan estar. Eso no les va a afectar en nada, sino que es importante nomás tener clases sincrónicas. Es importante. Ya, ok. Es importante y a lo sumo, o sea, a los que tienen la posibilidad, yo les insto a que puedan participar, ¿verdad? Porque se trata justamente de prácticas, o sea, la mayor, ¿cómo se dice? La mayor riqueza de las prácticas, pues justamente es poder tener ese contacto directo, ¿verdad? Eh, pero la asistencia no es obligatoria con esta modalidad, ¿verdad? En las modalidades presenciales, ¿verdad? Sin pandemia, obviamente que la asistencia es el primer requisito de toda PPS para poder habilitarla, ¿verdad? Pero las PPS también dentro de esta modalidad se rigen bajo la resolución que salió de la educación mediada por tecnología, ¿verdad? El año pasado no quiero decirle se intentó, ¿verdad? Pero nosotros vimos la necesidad de que realmente las clases sincrónicas puedan ser obligatorias para las PPS por lo menos, y la verdad que nos generó un poco de mal rato porque sí hubo grupos que se opusieron totalmente a eso, haciendo alusión a lo que decía la resolución. Y bueno, como hubo una resolución de por medio, se decidió, o sea, o se optó ¿cómo se cumplir con lo dicho en dicha resolución, ¿verdad? ¿Se entiende? A ver cómo son las prácticas, si podés darnos un ejemplo. Ah,
Bueno, en lo que sería neuropsiquiátrico van a estar trabajando todo lo que es la parte de psicopatología con el profe Lorenzo y elaboración de informes, ¿verdad? Básicamente eso es lo que van a ir trabajando con él, ¿verdad? Con el profe Víctor Vallejos y con el profe Riego van a trabajar aplicación de test, ¿verdad? Van a ir, creo que, haciendo aplicación de determinados test, autoaplicándose, ¿verdad? Es lo mismo con Rochard, el profe creo que les va a... Los profes tienen luego un material con el cual suelen trabajar y se les va a estar pasando seguramente, ¿verdad? Se autoaplican, creo que le aplican también a alguien, ¿verdad? Y van haciendo las correcciones. Y SAP, la profe trabajó más por roleplay, trabajó mucho con lo que es el análisis de caso, análisis de audio, intervención en crisis, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con eso. Eso es lo que se trabajó durante la modalidad asincrónica. No sé si responde a tu consulta. A ver, ¿quién es el que consultó? Esther. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? No tengan vergüenza, no tengan duda, no tengan miedo, ¿verdad? Este es el momento así crucial para que cualquier cosa que no estén entendiendo podamos aclararlo justamente. Profe, yo tengo otra duda. La Sí. compañera estaba hablando de la plataforma y que se va a estar habilitando los espacios para las PPS. O sea que nosotros vamos a tener 4, no sé cómo decir, materias de PPS en la plataforma o cómo. Sí, van a tener aparte, ustedes son cuarto año, creo que tienen 9 o 10 materias con seminario. Son 10 materias a las que se tienen que matricular, ¿verdad? Ahora, en las PPS ustedes no tienen que estar matriculados, o sea, ustedes no pagan por esa materia, pero sí las salas están habilitadas en cada PPS como materia. Tienen que estar dentro de la plataforma. O sea, aparte de las 10 materias que ustedes tienen que son de su plan común, están las 4 habilitadas. Profe. Sí, menos la de neuro porque esa van a trabajar Ok. desde psicopatología. Creo que la de neuro no, porque eso ustedes trabajan ya desde la materia psicopatología, no así aplicación de test, porque generalmente se confunde y creo que generalmente es el mismo profesor también. Creo que Vallejo lleva con el cuarto primera y Riego con el cuarto segunda, psicometría también, ¿verdad? Pero es aparte, ahí sí la PPS es totalmente aparte de la materia y sí tiene que tener una sala de clases aparte, ¿se entiende? Y SAP también aparte y Rochard aparte. Tienen que estar habilitadas esas aulas en la plataforma. ¿Cómo, Esther? No te entendí. ¿Cuántas materias tienen? ¿Esa es la pregunta? 11 materias tenemos, dice la Ah, compañera. bueno, 11 materias más las PPS que tienen que hacer entonces, que son 4. 4 son las PPS que ustedes tienen que hacer este año y las 4 son obligatorias, o sea, las 4 tienen que hacer, les guste o no les guste, y en cada una de esas PPS tienen que por lo menos acumular el 70% de la carga total, de la carga horaria total, para poder habilitar esa PPS y terminar el año acumulando por lo menos 150 o 175 horas. Terminar el año acumulando esa cantidad de horas. Profe, Sí, ¿esas horas se suman todas o se es suman todas. aparte? Como Por al ejemplo, terminar el quinto año se suman todas. Al terminar el quinto año se suma todas las PPS del cuarto, la cantidad de horas, más la PPS del quinto. ya. Y el mínimo que tienen que hacer es 350 horas. Si no aparecen aún en la plataforma es porque
e-learning no habilitó todavía, pero ellos tienen que habilitar sí o sí la próxima semana, chicos. Sí, y en el caso de que todavía no esté habilitada, ahí sí me van avisando ustedes los profes y vemos para inscribirlos. Sí, ya están habilitadas porque estuve yo en contacto con algunos profes y ya de repente están trabajando en la plataforma. Están adelantando, por así decirlo. Preguntan si este año no hay PPS opcionales y no. En el cuarto año no hay, a no ser que se presente un proyecto ya por parte de ustedes o quieran hacerlo así ¿cómo se dice? Por motus propio, ¿verdad? Y se libere esto de la presencialidad y hay un proyecto así muy bueno por parte de alguno de ustedes, entonces ahí sí eso es opcional. Pero eso no, eh, ¿cómo se dice? Eso no quiere decir que ustedes no tengan que hacer las demás veces, ¿verdad? ¿Se entiende? A ver. Profe, yo estoy esperando mi resolución de traslado, no habría ningún problema con eso. No, para las PPS no. Para las PPS no, que al final o sea, no necesitan matriculación. Entonces no va a haber ningún inconveniente. Lo Profe, mismo vuelvo. Sí, te escucho. yo tengo una consulta. Por ejemplo, en el caso del horario, por ejemplo, a desarrollar las videoconferencias con los docentes encargados de las prácticas, depende netamente de ellos y que vayan organizándose con el curso, por ejemplo, o por ejemplo, podría ser así cada 8 o cómo sería. Muy buen punto, te agradezco mucho que me toques el tema del horario. Los profes tienen su horario dentro del horario luego de cada curso, ¿verdad? Tienen un horario determinado en donde ellos también se ven obligados a cumplir. Salvo que, vuelvo a repetir y que quede claro esto, ¿verdad? Ustedes un acuerdo en donde pongan, tienen, qué sé yo, aplicación de test los sábados, pero les queda un horario libre los jueves de 6 a 7:30. Entonces pueden utilizar ese horario libre en donde no es de ninguna otra materia y el profesor también puede. Entonces hay un común acuerdo entre el docente y los alumnos para hacer ese cambio de horario. Pero en ese caso sí yo les pediría por favor que lo hagan vía nota, para que yo también pueda tener un documento que avale que el pedido se hizo por parte de ustedes y en, ¿cómo se dice?, en consideración y en aprobación del docente. Porque ¿qué pasa después si no hay un documento de por medio? Hay gente que puede, hay gente que no puede, entonces se genera, o sea, mientras no haya un documento de por medio, lo que a nosotros nos avala es el horario establecido por la institución. ¿Se entiende? Profe, entonces, o sea, mi consulta iba más por el lado de si depende del docente, por ejemplo, hacer cada 15 la práctica, la videoconferencia o cada 8, por ejemplo. Depende de la necesidad de cada PPS. Más bien dependería de ustedes en este caso. Depende de la necesidad de ustedes y depende de la profundidad de los contenidos, depende. Varios son los factores, o sea, dentro de la reglamentación nosotros tenemos 2 veces al mes por lo menos, pero si existe la necesidad de hacerlo 3 o de hacerlo 4, entonces eso ya se ve con cada PPS. Por eso les digo, o sea, hay PPS de repente que son menos complejas que otras. Y con 2 veces al mes, con un encuentro de 2 veces al mes eh, ya se puede, ya se puede trabajar, ¿verdad? Pero de repente hay otras que sí son un poco más profundas y requieren de más prácticas, de más encuentros, de estar más en contacto, de hacer más estudios de caso. Entonces ahí ya se ve con el docente cómo va a ser la modalidad, por así decirlo. ¿Se entiende eso? Ahora, los horarios establecidos tienen que ser respetados.
si tienen aplicación de test los sábados, pues se fijan los encuentros sincrónicos los días sábados en el horario que corresponda. ¿Sí? ¿Se entiende? Salvo que haya un acuerdo previo común entre el curso completo y el docente y se presente una nota al respecto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe, gracias. Ok, súper. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. una consulta, no sé si dijiste a modo de ejemplo sábado o qué. O sea, eso me confundió porque va a ser dentro del horario de las materias de los docentes que tienen establecido hacer unas horas para PPS, pero ¿por qué sábado fue un ejemplo nomás? No, porque hay PPS, yo tengo entendido que dentro del horario hay PPS que se dan los sábados. Entonces, ustedes no tienen todavía horario, chicos. Todavía no se les facilitó el horario. Porque el horario es el mismo que el del año pasado. Sí tenemos, pero lo que no entiendo es, o sea, para la PPS es dentro del horario establecido ya con cada docente. O sea, hay un horario institucional. Sí. El docente se ve obligado a cumplir ese horario institucional con ustedes que le corresponde. Y hay PPS que institucionalmente, dentro del horario institucional, se estaban desarrollando los sábados debido a que entre semana ya no había, ¿cómo se dice? Ya no había forma de que puedan desarrollarlo, ¿verdad? Permiso, profe. En el horario que tenemos hasta ahora no nos figura nada los sábados. Va de lunes a viernes solamente. Entonces, ha de ser, entonces en el quinto año. Si tienen de lunes a viernes, genial, magnífico para ustedes. Permiso, profe. Sí. Creo que el tema del horario de los sábados es solamente cuando el alumno queda en común acuerdo con el profesor de realizar en esa fecha, porque como ya mencionaste, muchas veces a lo mejor ya no hay tiempo, entonces por eso prefieren hacer los sábados de mañana. También, en ese caso sí se podría, ¿verdad? Pero como les dije, previo acuerdo, ustedes entre su docente, una nota de por medio que nos avale, o sea, que nos avale a todo en ese sentido, tanto a la coordinación como al docente y a ustedes mismos si se presenta algún inconveniente, ¿verdad? Pero sí, eso generalmente se da, bueno, cuando las clases eran presenciales, pues de repente los horarios iban de 8:30 a 10:05, ¿verdad? Y en esos casos sí los alumnos mismos solicitaban el cambio porque por razones, ¿verdad? Obvias de tema de colectivo, de cansancio y todo eso, entonces preferían venir los sábados, ¿verdad? En este caso, si ustedes de repente pueden congeniar un horario más, porque también tengan en cuenta que las videoconferencias no es que tienen que utilizar si tienen 3 horas, las 3 horas sí o sí, ¿verdad? Va a depender mucho también de cómo van llevando cada PPS para determinar cuánto tiempo van a dedicarle de videoconferencias, ¿verdad? Pero si dentro del horario, eso es lo que quiero que quede claro, si dentro del horario establecido que ustedes tienen no menciona sábado ninguna PPS, entonces No, no profe, está por el dentro de la... momento. Por el momento Entonces, no, creo que están esperando nomás recién. Pero el año pasado me dijeron que ROS y aplicación con el profe Vallejo fue sábado. Es lo que sí, yo pero ahí sé. hubo una confusión de horarios. Ya, Ahí hubo ya. una confusión de horarios. O sea, ustedes lo que tienen que hacerle caso y trabajarlo con el docente es el horario que ustedes tienen, el horario institucional, que ese es el que predomina. ¿Sí? Pero dentro de su horario tienen que estar figuradas las horas de PPS. Si no figura el horario de alguna PPS, entonces ahí tenemos que ver qué pasó. Pero en el horario del año pasado estaban todas las PPS. ¿Sí? ¿Alguna otra ¿Profe? consultita? ¿Sí? Yo tengo otra duda, profe. En manejo de test, nos dijiste que 40 horas son Sí, y mínimo tenemos que hacer 28, creo, ¿verdad? sí, 28. Profe, también mencionaste que puede agregar el profesor unas horas más si es necesario, pero en Sí. este caso, si el profe Riego quiera agregar 10 horas más, tendría que ser en congruencia con el otro profesor también, ¿verdad?
O sea, Eh, ambos terminan o no. no, el mínimo es 40. De repente el profe puede quedar con 40 y el otro profesor decidir, bueno, 10, un trabajito extra más de 10, entonces, pero ahí sí consideren que cambia la carga horaria para que ustedes puedan, ¿cómo se dice?, aprobar la PPS. Si el profe Riego decide que sea 50, entonces ahí sí el mínimo que ustedes tienen que hacer es 35, pero generalmente más de eso no es. Generalmente los dos profes hacen de 40 nomás luego. Eso era Ok, un perfecto. ejemplo nomás. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta el porcentaje mínimo requerido que ustedes tienen que hacer para habilitar la PPS, ¿sí? Dale, profe, gracias. ¿No hay alguna otra consulta, duda para ir cerrando también nuestra Profe, reunión? yo tengo una consulta. Sí. Sí, mi consulta es la siguiente. ¿A qué se refiere exactamente con la cantidad de horas, ya que no hablamos de algo presencial y tampoco hablamos de que sea algo sincrónico? Entonces, ¿a qué se estaría refiriendo con la cantidad de horas que hay que acumular? Actividades. Toda actividad que se pueda presentar que se pueda evidenciar en la plataforma. Sería como Entiéndase. puntos en este caso, ¿verdad? Exacto, y serían como puntos, sí, pero traducidas en horas. Entiendo, entonces sería ya por las tareas más bien. Por las tareas, actividades. Pueden ser foros, pueden ser análisis de casos, pueden ser el solicitud de video. O sea, eso ya queda a criterio y a creatividad de cada docente dentro de la PPS. Dale, entiendo, muchas gracias. Por si acaso, no tener horario del año pasado de tu horario de clase. Voy a buscar y le voy a pasar al delegado, a los delegados de cada curso. O sea, voy a consultar con la profe Betty si no hubo alguna modificación y una vez que ella me dé el visto bueno, yo les paso a los delegados de cada curso, ¿sí? Discúlpame, profe, no escuché bien. ¿Qué vas a pasar? No, el horario. Voy a consultar con la profe Betty si no hubo ninguna modificación con relación a lo que era el horario pasado, porque tengo entendido que no. Y una vez que ella me dé ese visto bueno de que todo sigue así mismo, entonces yo le paso a los delegados de curso para que pueda compartir con ustedes. ¿Sí? Profe, yo creo que la profe Betty sí pasó al grupo de cuarto, segundo al menos, pero con clases de lunes a viernes hasta las 5:25. Y si figuran ahí las PPS, entonces se respeta No, ese horario, chicos, ¿sí? creo que no figuraba ahí. No tengo mi computadora para revisar, pero no. Bueno, voy a revisar yo y a más tardar mañana entonces le estoy confirmando eso, ¿sí? Profe, Sí. ¿será que puedes repetir otra vez cuáles son las materias de la PPS? Aplicación de test, SAP, Rorschach y el otro. Y neuropsiquiátrico, pero neuropsiquiátrico lo trabajan desde la cátedra de psicopatología, Ok. ¿sí? Con el profe Lorenzo Villalba y tengo entendido que su auxiliar es la profe Carolina López. Sí. Profe, Sí. con respecto al horario, ¿debe decir luego ahí PPS o nosotros nomás ya entendemos que es con el docente de una de las No, propias no, de PPS? tiene que estar con el nombre de las PPS, tiene que estar. El Ah, horario del año pasado salió con el nombre de la materia, o sea, de la PPS. Por eso nosotros. les digo, voy a volver a verificar yo, voy a volver a ver con la profe Betty y si no hubo ninguna modificación, entonces por más de que la profe ya les haya pasado, igual les voy a volver a reenviar a los delegados, ¿sí? Ok. Sin problema. ¿Alguna otra duda o consulta para ir cerrando? Porque acá ya me están mirando mal, se quieren ir ya. De mi parte, todo en orden, profe. Ok, súper. Los delegados tienen mi número telefónico, ustedes se pueden contactar conmigo a través de ello o si personalmente lo quieren hacer, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pueden pedirle a ellos que les pase sin problema. Yo estoy en la facultad sí o sí de manera presencial los martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Lunes y viernes lo que no estoy por la facu, ¿verdad? Pero en la medida que pueda responderle sus inquietudes, estoy a las órdenes. ¿Sí? ¿En qué horario te Gracias, podemos profe. molestar?
de 1 a 18:30, perdón, de 13 a 18:30 horas. Muy Martes, bien, miércoles y jueves. profe. ¿Sí? Gracias, profe. Ok, muchas gracias a ustedes por asistir y cualquier duda también a las órdenes. Nos vemos Chao, chao. oportunamente. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Chau.